Que no me acuerdo cuál es el que dije. ¿Dónde estaba ese? Era este, ¿cierto? Es sí, creo que sí. Sí, Fue porque tarea. creo que el otro lo. Sí, porque este lo Sí, hicimos. yo sí. Sí, era este. Ponlo por acá. Listo. Entonces, de nuevo, buenos días, muchachos. Vamos a arrancar haciendo este ejercicio que les había dejado de tarea. Entonces, primera pregunta. ¿Quién lo hizo? Y dígame que cuántos isómeros totales geométricos tiene esa molécula. ¿Alguno? ¿Cuántos isómeros geométricos que hayan hecho de la tarea? Bueno, Luis dice 4, Atala dice, perdón, Atala dice 4, Luis dice 2, Valeria dice 2. Entonces vamos a revisar. Tenemos este complejo acá, ¿cierto? Es un ion complejo que tiene tres ligantes diferentes. Entonces, si ustedes miran bien acá, pues el número de coordinación que tiene el cobalto en ese ion complejo es de 6, ¿cierto? Porque tenemos dos etilendiaminas que son ligantes bidentados, un ion bromuro y una molécula de amoníaco. O sea que en total, número de coordinación, 6. Entonces nosotros podríamos tener acá, vamos a representar ese octaedro, recuerden, una vista lateral. Entonces voy a poner por acá el octaedro, ¿cierto? Voy a tener uno por acá encima, voy a tener uno por acá abajo y voy a tener acá los otros cuatro enlaces en un solo plano. Vamos de una vez a hacer aquí una otra de por acá, ¿cierto? Y hagámosle aquí de una vez, a ver si nos hacen falta, mejor dicho. Entonces aquí la misma representación acá, las uniones acá, lo mismo aquí, listo. Entonces lo primero que tendríamos que hacer, obviamente, es, consejo que les doy, vamos a ubicar esos complejos que son, esos complejos, esos ligantes que son bidentados, ¿cierto? Entonces lo primero que haremos es acomodar esos ligantes. Y entonces vamos a poner por aquí el cobalto. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que yo puedo ubicar una etilendiamina acá, ¿cierto? Aquí visualmente me parece más fácil ponerla de esta manera, ¿cierto? Y la otra etilendiamina podría ponerla, que son dos, ¿cierto? En el lado contrario. O sea, que podría ponerla por acá. ¿Listo? Entonces ya ocupamos cuatro posiciones de enlace para ese cobalto, en este caso más tres que hay en esa molécula, ¿cierto? En ese ion. Podríamos poner acá el amoníaco y podríamos poner por acá el bromo, ¿cierto? Si ustedes se fijan acá, nosotros podríamos tener una ubicación trans, ¿cierto? ¿Por qué trans? Porque estas etilendiaminas están en lados contrarios, los ligantes monoventados también están en lados contrarios. Podríamos decir eso, pero entonces si hay un trans, debería haber un cis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería este ion complejo con geometría con isomería cis? Entonces, de nuevo, pondría aquí la etilendiamina, ¿cierto? Pero entonces ya no puedo ponerla aquí en el mismo plano al otro lado, sino que tendría que estar junta.
¿Y dónde estaría junta? O que esté unido arriba, perdón, con alguno de estos extremos o abajo con alguno de esos mismos extremos. Entonces, en este caso voy a poner la etilendiamina acá, ¿sí? No importa el sitio, realmente. Vamos a ponerlas ahí. ¿Para qué la voy a poner ahí? Para que ahora los ligantes monodentados que yo tengo acá, ¿cierto? Este y este me queden ahora a 90 grados. Fíjense que aquí estaban a 180, aquí quedan a 90 grados. O sea que esto correspondería a una isomería de tipo cis. Fíjense que no son la misma, que no tienen la misma distribución u orientación, porque los ángulos que forman los ligantes ahora son diferentes, ¿cierto? Obviamente de cis puedo tener varias posibilidades, ¿no? Que esta etilendiamina, en vez de unirla aquí al fondo, la una aquí al frente, ¿cierto? O que la una desde abajo a cualquiera de estos dos puntos, ¿no? Pero seguiría siendo cis. Ahora vamos a mirar si tienen isomería óptica. Entonces, isómeros geométricos sí tienen, ¿cierto? Y ahora si tengo isomería óptica, pues podría poner acá, ¿cierto? Un espejito para ver si esta estructura que está acá podría tener o no isómeros ópticos. ¿Quién faltó el cobalto? Voy a poner acá el cobalto, ¿cierto? Y voy a hacer la imagen especular. O sea, esta etilendiamina que se ve al lado izquierdo, pues ahora se verá al lado derecho, ¿cierto? Esta etilendiamina que está al lado derecho, pues ahora se verá en el lado izquierdo. Este amoníaco que está arriba, pues se ve arriba en el espejo y el bromuro pues se ve abajo. Entonces fíjense que claramente, estas dos estructuras son exactamente iguales, ¿cierto? Se superponen en todos los puntos, o sea que este ion complejo tiene isomería geométrica trans, pero ese isómero trans no tiene isomería óptica, entonces no tiene isómeros ópticos, ¿vale? No los hay, no isómeros ópticos. Lo que usted quiera, Luis, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Lo que pasa es que no se deben superponer. Si usted le da un giro de 90, ¿cierto? Pues no es el adecuado. Usted tiene que girarla independientemente de lo que sea para tratar de superponer las estructuras. Si no se superponen en ningún ángulo, ¿qué significa? Que son isómeros ópticos. En este caso, pues si usted lo gira 90, pues no se superponen. Pero si yo lo giro 180, sí. O sea que ya se pierde la condición, porque ya un ángulo ya se superponen. O sea, ¿qué quiere decir que son las mismas? Para que no se superpongan, independientemente del giro que usted le haga, movimiento, lo que sea, no se deben superponer de ninguna manera. O sea que en este caso, si usted le da un giro de 90, pues igual tendría que darle un giro de 180 para darse cuenta que las dos moléculas son iguales, ¿cierto? Entonces, el trans no tiene isómeros ópticos. Ahora si miramos el isómero cis, vamos a ver que esta etilendiamina que está al lado izquierdo, en el espejo se verá en el lado derecho, ¿cierto? Tendré la etilendiamina acá. Que esta etilendiamina que está aquí arriba, pues este punto de unión acá será el mismo en la imagen en el espejo, ¿cierto? Será este mismo punto. Pero este de acá, pues tendría que ser este del fondo. O sea que la etilendiamina va a quedar acá, ¿cierto? Y que este amoníaco pues va a quedar aquí al frente, ¿cierto? Y que este bromuro va a quedar aquí abajito. Vamos a tratar de girarla, ¿cierto? Como le decía Luis, podemos girarla en cualquier lado, pero si hay un ángulo en el que las dos moléculas se superponen por completo, pues no tiene isómeros ópticos. Entonces hay que probar. Pero entonces el más fácil, ¿cierto? Pues siempre es hacerle un giro de 180, porque la imagen especular, ¿cierto? Simplemente con un giro de 180 estaría obteniendo de nuevo la otra imagen. Entonces, en este caso, si yo giro acá y este es mi eje, que es el que tomé como eje de rotación aquí para hacer la imagen en el espejo, pues ¿qué va a pasar? Que esta etilendiamina que está acá, ¿cierto? Esta se va a ver en esta misma posición. O sea, va a quedar ahí la misma etilendiamina,
¿cierto? Se superponen. Este amoníaco que está acá, ¿cierto? Se va a ver ahora en dónde? A 180 grados, en este punto. O sea que el amoníaco se vería acá, ¿cierto? Ahí estaría el amoníaco. La etilendiamina, ¿cierto? Ya este punto de unión no sería este, sino sería este de acá, a 180 grados. O sea que la etilendiamina nos quedaría acá, ¿cierto? Y el bromuro, pues sí nos queda en la misma posición. Entonces, fíjense que esta etilendiamina se superpone, pero esta etilendiamina que yo tengo acá no se superponen y estos ligantes amoníaco tampoco se superponen, independientemente del giro que yo le haga. Por eso les digo que visualmente es mucho más fácil, para mí sobre todo, poner un ligante evidentado en el plano y luego jugar con el resto. Porque si los pongo de otras maneras es más difícil de ver, desde mi punto de vista, claro está. Y claramente se ve que si yo le doy el giro a 180 grados, ¿cierto? Las citrullindiaminas no concuerdan, los amoníacos no concuerdan. Traten de hacer los giros que ustedes puedan hacer acá y se darán cuenta que no se van a superponer. Nunca. Entonces, ¿qué significa? Que el cis, el isómero cis, sí tiene isómeros ópticos. ¿Listo? Él sí los tiene, porque la imagen especular no se superpone con la molécula original, ¿cierto? Entonces, en total, ¿cuántos isómeros tendríamos? Tres, pero dos de ellos, ¿cierto? Dos de ellos son geométricos, o sea, tendríamos el trans y el cis tendría un isómero óptico. O sea, en total, tres isómeros estereoisómeros. ¿Mejor? ¿Good? ¿O no mucho? Ok, listo. Perfectirijillo. Muy bien. Entonces nosotros quedamos el día de ayer por acá. Nosotros estábamos hablando que en la teoría de campo cristalino, primero, debíamos considerar que las interacciones entre el ligando y el metal no iban a ser covalentes, sino que iban a ser interacciones iónicas. Y que esa interacción iónica no se iba a polarizar. ¿Listo? Que no había polarizabilidad en esos enlaces, ¿vale? Y además que cuando llega un ligante, ¿cierto? A un compuesto metálico, lo que hace es cambiar la energía que tienen los orbitales de ese metal. Entonces, en un principio, el metal libre, solito, tiene orbitales D que son degenerados, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que todos los 5 orbitales D que existen tienen la misma energía. Cuando llega el ligante, van a haber interacciones de repulsión que lo que hacen es que algunos de esos orbitales, de acuerdo a la forma y ubicación que tienen, se verán más afectados por la presencia de los ligantes que los otros. Y entonces, en el caso de una geometría que es octaédrica, ¿cierto? Vamos a tener dos orbitales de mayor energía. El de z cuadrado y el de x cuadrado menos y cuadrado. Son los de mayor energía, los que se ven más afectados. Y los otros tres, pues serán los que se verán menos afectados, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a tener en una geometría octaédrica es que los ligantes me van a desdoblar esos orbitales en dos grupos. Este grupo, por convención, se llama el eje G, y este por convención se llama el T2G, ¿vale? Este es el nombre que reciben. Y que la diferencia energética que hay entre esos dos grupos de niveles de orbitales D se llama la energía del campo cristalino. Se simboliza con la letra delta y como esta es una geometría octaédrica, se le pone la O para indicar que es de una geometría octaédrica, delta O. ¿Listo? Que ese delta depende de qué? Depende de qué tipo de elemento tengamos, dependerá del número de oxidación que tenga, pero depende principalmente del tipo de ligante que esté asociado. Entonces nosotros podemos tener ligantes que se llaman de campo débil y podemos tener ligantes que se llaman de campo fuerte.
¿Qué significa que tengo un ligante de campo débil? Que la diferencia que hay entre estos dos grupos de orbitales es una diferencia pequeña, ¿sí? ¿Qué indica eso? Que los compuestos generalmente se conocen como de alto spin. ¿Qué significa eso? Que yo puedo distribuir los electrones en todos los orbitales porque es más fácil ponerlos aquí arriba que aparearlos aquí abajo, ¿sí? Porque la diferencia es pequeña. Pero cuando tengo un ligante que es de campo fuerte, ¿cierto? Quiere decir que esta diferencia de acá es más grande y entonces es más fácil aparear los electrones en los orbitales de abajo que encaramarlos por allá en orbitales superiores. Entonces, por eso se llaman complejos de bajo spin. Y que dependiendo el tamaño que tiene ese delta de absorción, pues yo lo puedo asociar a esa energía de campo cristalino, perdón, a la longitud de onda de absorción que tiene ese complejo. Teniendo en cuenta que siempre la energía, ¿cierto? Aquí voy a tener una diferencia energética, se calculará como la constante de Planck por la frecuencia de la onda de la luz. ¿Y qué es la frecuencia? Velocidad de la luz sobre longitud de onda, ¿cierto? Y entonces lo que me indica aquí es que estos compuestos pueden absorber en cierta longitud de onda, asociado precisamente a esa energía del campo cristalino, y lo que hacen es emitir en las otras longitudes de onda. Entonces, si un compuesto, también decíamos, absorbe en esta región, quiere decir que esa energía es la necesaria para que un electrón de acá pase, se transfiera del estado basal, o sea, de menor energía, se excite a un orbital que esté desocupado de mayor energía. Esa energía es la que está cuantizada de esta manera. Eso es lo que representa esta longitud de onda. Entonces, lo que no sea esa longitud de onda, pues se dejará pasar y por eso es que nosotros vemos los complejos del color que se ven. Si yo, mi compuesto, absorbe en el rojo, pues se verá de color verde. Si absorbe en el naranja, se verá de color azul. Si absorbe en el violeta, se verá de color amarillo. Entonces aquí se tiene la complementariedad del color, ¿cierto? Colores complementarios. Y entonces, para saber si es un ligante de campo fuerte o de campo débil, pues nosotros podemos tener algo que llama la serie espectroquímica, que de alguna manera ya me clasifica los ligantes dependiendo si son de uno o del otro grupo, ¿cierto? Y de alguna manera, a partir de eso, podemos estimar más o menos la longitud de onda de absorción, aunque esa longitud de onda de absorción nosotros la podemos determinar de manera experimental. Nosotros ya lo hicimos con el azul de metileno, utilizando ¿qué? El espectrofotómetro ultravioleta visible. De esa manera podemos calcular longitudes de onda máxima en donde absorben esos compuestos y por ende pues podremos saber la diferencia energética que hay entre los orbitales de ese compuesto. Digamos que eso fue lo que hicimos ayer, ¿sí o no? En eso quedamos. Vamos a hacer una preguntita con respecto a eso que hicimos ayer. Vamos a suponer que yo tengo estos complejos de titanio más 3. Que tengo titanio más 3. Que tengo, vean, tengo este complejo, que es este que está aquí abajito, que tiene agua. Es un complejo octaédrico, ¿cierto? Tengo etilendiamina, también es un complejo octaédrico y tengo cloruro y también me forma un complejo octaédrico. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos tres iones complejos presenta la absorción de longitud de onda más corta en el espectro visible? O sea, ¿quién absorbe luz que tiene una menor longitud de onda? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué tendré que ver para poder resolver esa pregunta? Muy bien, tendré que mirar si es de campo débil o campo fuerte, ¿cierto? Pues tendré que comparar los tres ligantes, porque pues el ion metálico es el mismo, titanio más 3, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir a la serie espectroquímica, por ejemplo. Ahí sí, me olvidé dónde está. Acá, ¿cierto? Y podemos comparar esos tres ligantes. Entonces vean que hay uno que tiene el ion cloruro que está por acá,
tenemos el agua que está por acá y tenemos la etilendiamina que está por acá, ¿cierto? Si los comparamos los tres, una comparación relativa, pues el ligante de campo más fuerte será la etilendiamina y el de campo más débil será el ion cloruro y el agua será intermedia, ¿cierto? Entonces, si nosotros volvemos acá, lo que me preguntan es, ¿quién tiene la absorción de longitud de onda más corta? Significa es, ¿quién absorbe una longitud de onda más pequeña? ¿Cierto? Y entonces en nuestro caso, pues lo único que podríamos relacionar es esto que está acá, esta ecuación que tenemos aquí. Si yo tengo un complejo que es de campo fuerte, ¿cierto? Ejemplo, etilendiamina, significa que el delta, la diferencia energética entre los orbitales D, es grande, ¿cierto? Y si es grande, ¿qué significa? Fíjense que la relación entre la energía del campo cristalino y la longitud de onda es inversamente proporcional. Entonces, mientras más grande sea esto, como esto es una constante, pues la longitud de onda tendrá que ser más pequeña, ¿cierto? Un ligante que sea de campo fuerte, pues tendrá una longitud de onda de absorción más pequeña, porque mientras más pequeña la longitud de onda, mayor energía tiene la luz, ¿cierto? Entonces, en este caso, la etilendiamina tendrá la longitud de onda de absorción más corta de los tres. ¿Y cuál tendrá la longitud de onda pues más larga? Pues nosotros podemos verlo al revés. Campo débil, ¿cierto? Representa que el delta es pequeño y si el delta es pequeño es porque la longitud de onda es más larga, ¿cierto? O sea que el que tendrá la longitud de onda más larga de absorción será el complejo que tiene el ion cloruro, ¿cierto? Y en el caso del agua, pues será un valor intermedio entre estos dos valores, porque es un ligante intermedio entre estos dos. Si ven más o menos la conexión, si queda más o menos claro el por qué, el delta y lo de campo fuerte y campo débil. Más o menos. El más o menos no me sirve. ¿Sí o no? Que ese más o menos queda como ahí en el aire. Mazo. Comparémoslo con valores como hicimos ayer, ¿cierto? Entonces ayer lo que hicimos es, comparemos estos tres. Vean, estos tres que están aquí abajo, ¿cierto? Recuerden que este energía de campo cristalino yo lo puedo determinar en kilojoule mol, ¿cierto? O también en la literatura es muy común verlo no en unidades de energía, sino en centímetros a la menos uno. O sea, simplemente el inverso de la longitud de onda, ¿cierto? Y entonces miren ustedes estos deltas que están aquí, ¿cierto? ¿Quién es el que tiene el delta más pequeño? Pues el complejo de níquel más 2 que está con agua, y el que tiene el más grande, pues es el de la etilendiamina, que también es níquel más 2, ¿cierto? Tendrá el delta más grande. ¿Qué significa? Que si comparamos los tres ligantes, ¿cierto? Si los comparamos los tres, pues el agua será un ligante que es de campo. ¿De qué tipo sería? ¿Sería débil? ¿Sería fuerte o débil? El agua. En este caso acá, si comparamos los tres, Laura, porque es todo relativo, ¿cierto? Es un totalmente cualitativo, ¿cierto? Si comparamos los tres, pues aquí no depende. ¿Cuál sería el ligante de campo más débil? Pues el agua, ¿cierto? Porque le estamos comparando los tres, ¿cierto? Obviamente si lo comparamos con el ion cloruro, el cloruro es más débil, ligante de campo más débil, pero entre los tres, viendo los valores que tenemos acá, ¿cierto? Pues el agua sería el ligante de campo más débil, ¿cierto? Porque su delta, la diferencia energética, es la más pequeña. Y el ligante de campo más fuerte, pues será la etilendiamina. ¿Por qué? Porque su delta es más grande. Y en este caso, pues el amoníaco será un ligante intermedio entre estos dos. Pero pues depende.
Si yo comparo solamente agua y el amoníaco, pues el amoníaco será un ligante de campo más fuerte que el agua, ¿sí? Porque todo es cualitativo. Acuérdense de los conceptos ácido-base de Pearson, ¿cierto? Que en Pearson nosotros también comparábamos relativos, si era duro o blando. Esto también es relativo, ¿cierto? No, si todos fueran con agua, no, porque el ligante es el que nos interesa. El ligante es el que se clasifica de campo débil o campo fuerte. Si solamente tengo agua, pues no tengo con qué compararlo. Tiene que ser con otro tipo de ligante, ¿cierto? Entonces aquí, campo débil, ligante de campo débil para el níquel. El agua será de campo débil, etilendiamina será de campo fuerte. Campo débil, deltas más pequeños, campo fuerte, deltas más grandes. ¿Listo? Eso es lo que me representa. Y si yo tengo el delta, pues yo podré saber si tendrá una longitud de onda de absorción más corta o más larga, porque la relación es inversa entre las dos, ¿cierto? Profe, Señora, o sea, el campo débil tiene un delta grande, ¿sí? O un delta pequeño. míralo acá, Atala. Campo débil, dime tú. Es que no veo. ¿Ah, que Entonces, no ves? Campo no. débil, fíjate que aquí tiene el valor más pequeño, ¿sí? Porque Ah, es un campo débil, o sea que el desdoblamiento es pequeño. Eso representa un campo débil. Cuando el desdoblamiento es grande, que la diferencia energética es grande, pues el ligante será de campo fuerte. o sea, o sea, campo débil, delta pequeño, ¿sí? Sí, señora. Campo débil, campo pequeño. Diferencia energética pequeña. Recuerda que el delta te indica la diferencia energética entre los orbitales de. Sí. Ujú. Sí, entonces si es pequeño es porque el ligante es de campo débil, porque el desdoblamiento hace que no, la diferencia energética no sea tan grande. Cambio de campo fuerte hace que la diferencia energética sea grande. Ok. Entonces, ahora vamos a mirar esto de acá, que tenemos por acá. Primera pregunta que les tengo. O sea, necesito que participen porque siempre están como muy apagaditos. Siempre participan los mismos. Entonces, ¿qué tienen en común estos iones metálicos que les presento en la imagen? ¿Qué tienen en común esos iones metálicos que están en la imagen? ¿No sería que los estados de oxidación son 2 y 3? Pero mira que el vanadio por allá a la izquierda dice +5. Bueno, además de que son metales de transición, ¿no? Perfecto, Catherine y Sara y Valeria, muy bien. Que todos estos elementos pertenecen al mismo periodo, ¿cierto? De la tabla periódica. Escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel, cobre. Todos pertenecen al mismo periodo. ¿Listo? Fíjense que el cobre, el níquel, el cobalto, el hierro, el manganeso, de pronto ustedes no lo ven muy bien, pero es ligeramente rosita, manganeso +2. El cromo y el titanio son iones coloreados. ¿Sí? Fíjense que ahí yo tengo iones complejos porque ahí están en agua, o sea que son complejos que tienen color. Pero fíjense que al lado izquierdo les puse que el escandio +3 es incoloro y el vanadio +5 es incoloro. ¿Por qué? Analicémoslo un segundito. ¿Cuál puede ser la razón para que ese par de iones que están ahí sean incoloros? Bueno, sí, esa es una justificación que puede que absorban no en el visible, ¿cierto? Que no absorban en el visible.
Pero el escandio 3 y el vanadio 5 no tienen algo que los otros sí. Natalie, perfecto. Esa es la razón. Si ustedes miran la configuración electrónica que tienen el escandio más 3 y el vanadio más 5, pues el escandio, que es el número atómico 21, ¿cierto? Tiene configuración electrónica 4s2, 3d1, ¿cierto? Si yo hago el escandio más 3, ¿cierto? La configuración electrónica, aquí me faltaría, aquí es argón, la del escandio, argón 4s2, 3d1. La del escandio más 3 será argón solamente, ¿cierto? Porque estaría quitando estos tres electrones de acá. Entonces, fíjense que el escandio más 3 no tiene electrones en los orbitales D. Y entonces, según la teoría del campo cristalino, el color de estos complejos se justifica porque deben haber transiciones. Vean que aquí les puse la clave, las transiciones entre los orbitales D. Entonces, si yo no tengo electrones en los orbitales D, pues no hay ningún paso. Por ejemplo, digamos que yo tuviera un complejo térmico con esta distribución. Si no tengo ningún electrón acá, pues no va a haber ninguna transición acá en el visible. Entonces, por eso el escandio más 3 es invisible. Es incoloro, ¿cierto? No tiene absorción en el espectro visible. Y si hacemos el vanadio más 5, el vanadio más 5 también tiene una configuración electrónica igual al argón. O sea que tampoco vamos a tener transiciones entre esos orbitales D y por eso tampoco tiene color, ¿cierto? Si miramos todos los demás, titanio más 3, cromo más 3, manganeso más 2, etc., 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 todos tienen electrones en los orbitales D. Todos tienen, ¿cierto? Y entonces se pueden dar esas transiciones que van a absorber energía y esas absorciones de energía se dan en el visible. Por eso tienen color, ¿vale? Entonces, vean, al no tener electrones acá, pues no tiene color, ¿vale? Entonces, asociado a eso, les voy a hacer una pregunta súper inteligente, súper inteligente. ¿El manganeso más 7 tiene color? Si nosotros hacemos la configuración electrónica, ¿cierto? La del manganeso normalito es argón 4s2, 3d5, ¿cierto? Manganeso solito. El manganeso más 7, pues tendrá configuración electrónica igual al argón, ¿cierto? Es decir, que pasaría lo mismo que con el escandio más 3 y el vanadio más 5, y es que no tiene electrones en los orbitales D. Entonces no podrían haber transiciones de D entre esos orbitales no degenerados, ¿cierto? Pero entonces, ¿quién me explica esto? ¿Qué es esto que está acá? ¿Quién sabe quién es esto? Seguramente lo habrán visto en orgánica este último corte, tal vez. El ion permanganato, muy bien. El ion permanganato. Adivinen, ¿cuál es el número de oxidación del manganeso en ese compuesto? Más 7, ¿cierto? Y adivinen, ¿de qué color son las soluciones de permanganato? Vean que yo intenté poner las letras de más o menos el color. No sé si lo logré. Creo que no, me falta un poquito más de rojito. Y entonces, ¿por qué es morado? Bueno, tiene ese color. Si aquí decimos que no hay transiciones de D para el manganeso más 7. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué entonces el permanganato sí tiene color?
Alejandro, muy bien. Entonces, en algunos compuestos de coordinación, en algunos, pueden haber este tipo de interacciones. Puede haber una transferencia de carga del metal al ligando o, como en el caso del ion permanganato, puede haber una transferencia de carga del ligando al metal. Es decir, que aquí, pues, la teoría de campo cristalino no nos sirve. Aquí lo que necesitaríamos sería la teoría de campo ligando, o sea, la teoría orbital molecular, un poquito ajustada a los compuestos de coordinación. Y es que los ligantes que están aquí pueden hacer una transferencia de carga. ¿Una transferencia de qué? De electrones hacia los orbitales D que tiene el metal. ¿Para qué? Para que se den esas transiciones. Y eso es una característica de ligantes que no son muy estables, porque al darse esa transferencia, digamos que la estabilidad del ion no es muy buena. Y es por eso que el ion permanganato no es estable, ¿sí? No es estable en solución acuosa. Otra cosa es que la cinética de degradación es supremamente lenta. Entonces se demora en degradarse, pero el man no es estable en solución acuosa. Y si ustedes se acordarán que yo les mostré el diagrama de Purvé, ¿cierto? Que lo está relacionado, y el permanganato está fuera de la ventana de estabilidad del agua, ¿cierto? Y entonces significa que el permanganato no puede existir en solución acuosa. Pero ¿por qué podemos utilizar soluciones acuosas de permanganato? Porque la cinética es otra cosa que me define también de alguna manera el proceso de degradación. Termodinámicamente no es estable, ¿sí? Pero la degradación es supremamente lenta, ¿sí? Y entonces esto de cinética ustedes lo verán el otro semestre en el último corte en físico-química. Cómo afecta la velocidad de reacción, que es una ecuación de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y después en farmacia química, creo, verán todo lo que es cinética física, química y todos los procesos de farmacocinética de los medicamentos. ¿Vale? Pero vean, cuando yo tengo complejos de este tipo, en donde el ligante es el que le comparte electrones al metal para que se puedan dar las transiciones, es cuando tengo estos tipos de complejos que no son estables. ¿Listo? Entonces, en el caso de permanganato pasa esto. O sea que la teoría de campo cristalino ahí no me sirve, ¿sí? Para explicar, por ejemplo, el comportamiento de esos compuestos. Voy a poner por aquí un ejercicio y vamos a ver si el concepto de campo débil y campo fuerte queda más o menos claro, queda más claro con este ejercicio. Entonces me dicen, yo tengo el ion cromo más 3 y ese ion cromo más 3 forma complejos octaédricos con dos ligantes que son X y Y. No sabemos X qué es ni Y qué es, no sabemos. Pero lo que nos dicen es que el color del complejo que forma el cromo con X es azul, ¿cierto? Entonces voy a poner aquí cromo con X es azulito y el de cromo con Y es amarillo. Entonces, la pregunta es una, es relativo, ¿no? Entre X y Y. ¿Cuál es el ligante que es de campo más fuerte? ¿Cuál de estos dos ligantes será de campo fuerte y cuál de esos ligantes será de campo débil? Relativamente hablando, ¿no? ¿Qué me dirían ustedes? Luis me dice que el fuerte es el X, ¿cierto? Ligante de campo fuerte es el X, o sea, el complejo azul. Y este, pues obviamente, relativo, ¿cierto? Sería el de campo débil. Eso me dice Luis. ¿Están de acuerdo? Laura Valentina también. Analícenlo ahí 10 segundos. ¿Quién más tiene alguna opinión? ¿O están de acuerdo con Luis?
y con Valentina, Laura Valentina. Lady Laura dice que el X es el de campo débil y el Y es fuerte, o sea que ya tenemos una respuesta diferente. María apoya a Luis. Paula dice que el fuerte es el ligante X, o sea, el complejo de color azul, ¿cierto? O sea, ¿estás de acuerdo con Luis? Ana María también está de acuerdo con Luis. Entonces, la única que no está de acuerdo es Lady Laura, ¿cierto? Entonces, vamos a revisar. Me tendré que volver un segundito acá. Me tienen en cuenta cuál es cuál, porque se me olvida. Acá. Dice que el complejo con X es azul y el complejo con Y es amarillo, ¿cierto? Si yo miro el complejo que tiene color azul, pues es el color que se transmite, ¿cierto? No es el color que absorbe. Entonces, en este caso, si yo lo veo de este color, es porque ese complejo absorbe en esta región, ¿cierto? Absorbe naranja, se ve azul, ¿cierto? Si ustedes miran ahí, la longitud de onda está entre los 600 y los 650 nanómetros. ¿Listo? Absorbería en esa región. En el caso del amarillo, si se ve de este color, es porque absorbe en esta región, ¿cierto? En el violeta. O sea que este complejo de acá absorbería entre la región de los 400 y los 430 nanómetros. ¿Todos están de acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí? Que recuerden que el color es el que no es el que se absorbe, sino el que se transmite, ¿vale? Y entonces, tendremos que revisar esta relación que yo tengo aquí. Fíjense que delta sub cero depende de qué? Del inverso de la longitud de onda. Y entonces fíjense que si este absorbe en estas longitudes de onda, entonces va a ver acá, ¿cierto? Y este absorbe en estas longitudes de onda de acá, como la relación es inversa, pues significa que este complejo tendrá el delta sub cero más pequeño y este tendrá el delta sub cero más grande. ¿De acuerdo conmigo? ¿Hasta ahí? Porque la relación es inversa, ¿cierto? ¿Claro hasta ahí? ¿El por qué? Vean la relación inversa entre los dos. Menor longitud de onda, mayor será la energía del campo cristalino, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que si este tiene el delta más pequeño, ¿cierto? Es porque su complejo, o su ligante, perdón, es de campo débil. Mientras más pequeño esto, pues ligante de campo débil. ¿De acuerdo? Y si yo miro este delta que yo tengo acá, ¿cierto? Como es más grande, la diferencia energética es más grande porque la longitud de onda es más pequeña, ¿cierto? Entonces este ligante sería el ligante de campo fuerte. Entonces, ¿qué significa? Que X es un ligante de campo débil y que Y es un ligante de campo fuerte. Entonces, ¿quién le pegó? Lady, ¿cierto? Esa sería la razón. No sé si queda un poco más claro con este ejercicio que hicimos de manera cualitativa, para que vean las implicaciones de ser ligante de campo débil o de campo fuerte. ¿Poco mejor? Listo. ¿Quedó claro por qué este es de campo débil y por qué este es de campo fuerte? Listo. Listo, Marian. Vale. Listo, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a poner más ejemplos, claro, claro está, para que ese concepto quede un poco más claro. Pero entonces ahora los vamos a mezclar. Además del color, vamos a determinar las propiedades magnéticas, que era lo que decía Natalie la clase de ayer, ¿cierto? Dependiendo si el ligante es de campo fuerte o de campo débil, yo puedo tener o electrones desapareados o no. Entonces, fíjense, por ejemplo, si yo tengo este
ion, que es el hierro más 3. El hierro más 3 tiene una configuración electrónica que es argón 3 de 5. En eso termina. O sea que en esos orbitales D tenemos 5 electrones. Cuando se combina con el ion fluoruro, que era lo que decía Marian, el número de oxidación es alto, ¿cierto? Pero como el ion fluoruro en la serie espectroquímica se considera un ligante de campo débil, ¿cierto? Pues, ¿qué va a pasar? Significa que la energía del campo cristalino asociado es pequeña. Y entonces, si yo quiero acomodar los 5 electrones de ese ion más 3 acá, pues es más fácil acomodar el cuarto y el quinto en los orbitales de arriba que aparearlos con los electrones de abajo, ¿cierto? Porque el delta es pequeño, ¿cierto? Es más fácil encaramarlos que aparearlos. Y entonces es cuando yo voy a tener un complejo de alto spin. Y si yo tengo un complejo de alto spin, voy a tener un montón de electrones desapareados. ¿Qué significa eso? Que mi compuesto o mi ion complejo es un complejo paramagnético, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo electrones desapareados. Pero si yo, por ejemplo, el mismo ion fluoruro, ¿cierto? Ahora lo combino o formo un ion complejo con el ion cianuro, que es un ligante de campo fuerte, ¿cierto? ¿Qué significa? Vean que el delta, la imagen es clara con eso. El delta es mayor, ¿cierto? Y entonces acomodar estos 5 electrones que yo tenía en un inicio, es más fácil acomodarlos de manera apareada que desapareada, ¿cierto? Los acomodo aquí abajito que allá arriba porque requieren mucha energía para poderlos encaramar. Y entonces fíjense que este complejo, por ser un ligante de campo fuerte, son complejos que se llaman de bajo spin, porque la cantidad de electrones desapareados que me quedan es menor. Este compuesto también sería paramagnético, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un electrón desapareado, pero no sería tan paramagnético como este. Entonces ahí aplica lo mismo que hacíamos en la teoría de enlace de valencia. La susceptibilidad magnética es más alta para este compuesto que para este compuesto, porque tiene más electrones desapareados. Entonces, a partir de conocer esto, nosotros podemos predecir las propiedades que tienen esos complejos. Entonces, vean acá un ejemplo de un D4 que está por aquí arriba. Yo puedo tener complejos D4 de alto spin o de bajo spin, ¿cierto? Igual, ambos serían paramagnéticos. Fíjense en el caso de un D6, yo podría tener un complejo que es de alto spin, que sería paramagnético, ¿cierto? Pero si yo tengo complejos que son de bajo spin, fíjense que el magnetismo cambia totalmente. Y en este caso, serían complejos diamagnéticos. Acá, en el D7, yo puedo tener complejos paramagnéticos, que serían estos de acá, de bajo spin, y también podría tener complejos paramagnéticos de alto spin, pero no tan paramagnéticos como los de alto, ¿cierto? Porque igual tengo electrones desapareados. Lo que pasa es que en esa imagen, en esta imagen, no están ajustados a niveles energéticos, porque, bueno, yo lo tengo más adelante, un ejemplo así, pero no quería hablar de eso todavía. Es, por ejemplo, este. Bueno, aquí tengo el de titanio, pero vamos a suponer que aquí tengo los del manganeso, ¿cierto, Alejo? Y el desdoblamiento es así. Lo que pasa es que en el caso del MnO4, el desdoblamiento no es de un complejo octaédrico, porque el número de coordinación es de 4, o sea, realmente es un complejo tetraédrico. Pero vamos a suponer que el desdoblamiento es así, porque no lo he dicho todavía. Entonces, cuando llegan los electrones de los ligantes, esta es la teoría orbital molecular aplicada a ese complejo. Esta es la energía de los orbitales D, esta es la energía de los ligantes. Entonces lo que hacen es que se van a combinar, me van a generar diferentes orbitales moleculares y fíjense que estos electrones que están acá, pues van a empezar a sumar en todos estos orbitales moleculares que se generan. Entonces lo que nosotros decimos es que habrá una transferencia a los orbitales moleculares y por eso es que es posible que hayan electrones en los orbitales D del manganeso. ¿Para que se dé qué? Para que se dé la transición y de esa manera yo pueda ver el color de los compuestos. Fíjense que aquí está el ejemplo del titanio que tiene un color como violeta o morado, lo que sea.
que es el que les mostraba hace un rato, que absorbe más o menos a los 500 nanómetros, ¿cierto? Si nosotros tenemos en cuenta el titanio es un D1, ¿sí? Pero yo voy a tener 6 ligantes, que son las moléculas de agua que están aquí. Cada una está representada con una rayita que cada una tiene 2 electrones. Entonces ellas se van a combinar, van a generar diferentes orbitales moleculares. Y fíjense que la final, ¿qué pasa? Que empiezo a llenar esos orbitales moleculares y me queda un electrón en donde, precisamente en esos orbitales que yo llamo T2G. Fíjense que aquí hay otra nomenclatura, los A1G, T1U, que dependen de qué, de lo que les decía de las operaciones de simetría. Cada orbital tiene un nombre diferente. La teoría de campo cristalino solamente se encarga de esta partecita, nada más. No nos interesan los demás orbitales que se puedan generar por la interacción de los ligantes y el metal. Solamente nos interesa esto en la teoría de campo cristalino. Por eso que de alguna manera la teoría de campo cristalina funciona. En el caso del permanganato no, porque no tenemos esos electrones disponibles acá. Entonces lo que va a haber es una transferencia de esos electrones a esos orbitales moleculares que se generan por el enlace y ahí sí se pueden dar las transiciones que nosotros requerimos para el color. Obviamente esto es mucho más complejo, ¿no? Solamente que eso. Pero pues en el caso del permanganato es un ejemplo claro que la teoría de campo cristalino no nos sirve. Necesitamos la teoría orbital molecular, que es mucho más compleja, obviamente. Bueno, no me quería adelantar, pero bueno, changos. Pues asociado con estas propiedades magnéticas que yo tengo acá, dependiendo si es de bajo o de alto spin, entonces vamos a tratar de responder este par de preguntas que tenemos acá. Entonces me dice, prediga el número de spines desapareados, o sea, electrones, que existen en el ion tris-etilendiamino cromo 2, ese ion que está ahí, ¿cierto? Ya, aquí. ¿Cómo podemos predecir el número de spines que hay desapareados? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer ahí? ¿Qué será lo primero? Si tengo ese ion, ¿qué miramos? Bien. La configuración electrónica del metal, muy bien. Entonces tenemos cromo, ¿cierto? Voy a anotarlo aquí arriba, pero lo que voy a hacer ahora es quitar esto para poderlo ver acá. ¿Listo? Entonces la configuración del cromo es una de las excepciones, ¿no? Es un argón, es 4s1, 3d5. Podríamos ponerlo S2, 3d4, bueno, pero es una excepción el cromo. Y el cromo más 2, que sería el número de oxidación que tiene el cromo en ese compuesto, ¿cierto? Pues sería argón, quitaría un electrón de aquí, quitaría uno de acá, o sea, sería argón 3d3. ¿Listo? Argón 3d3. Y entonces, primero, tengo etilendiamina, es un complejo octaédrico, ¿cierto? Tiene un número de coordinación 6, o sea que los ligantes lo que hacen es desdoblar esos orbitales de esta manera, ¿cierto? Entonces vamos a tener, vamos que aquí tenemos los 5D, 3 abajo y 3 arriba, ¿cierto? Ahí hice mal la cuenta, sí, perdona. 3 de 4, tienes razón, se me olvidó sumar, lo siento. Era para ver si estaban pendientes. Sí, perdón, sí, Carol, sí, es 3 de 4, perdona, gracias. Entonces tengo aquí el desdoblamiento de sus orbitales D, ¿cierto? Y voy a mirar, la etilendiamina será un complejo o será un ligante de campo fuerte o de campo débil. Entonces yo podría ver la serie espectroquímica, ¿cierto? De esos ligantes que yo tengo por acá. Y vamos a ver que la etilendiamina, digamos que está en la parte de los ligantes que son fuertes. Entonces es un ligante de campo fuerte.
Pues yo vengo acá, ligante de campo fuerte significa que este delta, la energía de campo cristalino es un valor grande. Y entonces voy a acomodar los electrones que tiene el cromo. Es un D4, ¿cierto? Entonces voy a acomodar uno, 2, 3, ¿cierto? Y el cuarto, ¿dónde lo tendré que acomodar? Pues el cuarto, como el delta es grande, es un ligante de campo fuerte, es más fácil aparearlo acá, ¿cierto? Que montarlo acá, ¿cierto? Porque recuerden que la condición para que sea de campo fuerte es que la energía del campo cristalino tiene que ser mayor a la energía de apareamiento. Entonces es más fácil aparearlo que montarlo, ¿cierto? A una orbital arriba. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que este ion complejo, ¿cuántos electrones desapareados va a tener? Va a tener dos. Y si tiene dos, ¿qué significa? Que ese complejo es paramagnético, ¿cierto? Porque si fuera diamagnético, pues todos los electrones estarían apareados. ¿Sí ven que es relativamente sencillo verlo de esa manera, simplemente teniendo en cuenta si el ligante es de campo fuerte o de campo débil? Y obviamente pues podemos calcular esa energía de campo cristalino como hicimos ayer, conociendo la longitud de onda de máxima absorción, ¿cierto? Y hacemos este segundo, a ver si el concepto queda claro más o menos. Tenemos este complejo, voy a escribirlo por aquí, manganeso H2O6 más 2. Nos dicen que el agua es un ligante de campo débil, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿ese ion será paramagnético o será diamagnético? Entonces, de nuevo, ¿qué será lo primero que tendremos que hacer? Pues tendremos que hacer la configuración electrónica, ¿cierto? Entonces aquí el manganeso está trabajando con número de oxidación más 2, ¿cierto? Porque el agua es un ligante que no tiene carga y el ion tiene carga más 2. El manganeso normalmente tiene configuración electrónica de argón, 4s2, 3d5, ¿cierto? O sea que el manganeso más 2 tendrá que ser argón 3d5, nada más, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tengo los 5 orbitales de que llega al ligante y los va a desdoblar, ¿cierto? Voy a tener dos orbitales de mayor energía, voy a tener tres orbitales de menor energía, ¿cierto? Y vamos a acomodar los electrones ahí. En un comienzo habían 5 electrones aquí en el orbital D, entonces los vamos a acomodar acá. Como el agua dicen que es un ligante de campo débil, significa que el delta no es muy grande, es un delta pequeño, ¿cierto? Y como es un complejo de campo débil, significa que este delta es menor que la energía de apareamiento de esos electrones, ¿cierto? Y entonces en este caso, ¿cómo acomodamos los 5? Si es de campo débil, primero, segundo, tercero, campo débil, energía menor a la de apareamiento, o sea que el cuarto va a quedar aquí y el quinto va a quedar acá. O sea que es un complejo que es de alto spin y vean que tiene 5 electrones desapareados. O sea que esa vaina, perdí otra vez el cursor, perdón, es paramagnético también, ¿cierto? Pero sería un complejo de alto spin. ¿Cierto? Todos están desapareados. Entonces, fíjense que si conozco la naturaleza del ligante, puedo de alguna manera predecir las propiedades magnéticas que tiene ese compuesto. Y si conozco el valor del delta sub cero, pues lo puedo asociar con qué? Con el lambda y puedo determinar o predecir el color que tiene ese compuesto, siempre y cuando pues absorban el visible, ¿no? Porque pueden haber absorciones sobre todo en el ultravioleta, ¿cierto? ¿Queda un poco más claro? ¿Un poquitín más? Listo, perfecto. Bien. Entonces, hasta ahora hemos hablado de los complejos que son
octaédricos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es mirar con otro tipo de geometrías cómo sería el desdoblamiento. O sea, el desdoblamiento no va a ser igual que con el octaédrico. Entonces empecemos, por ejemplo, con el tetraédrico, ¿vale? Entonces recuerden que nosotros tenemos 5 formas diferentes para esos orbitales D. Que hay uno que tiene 2 lóbulos que están sobre el eje Z, ¿cierto? Que es el dz cuadrado. Que tenemos otro que tiene los lóbulos sobre el eje X y el eje Y, que es el X cuadrado menos Y cuadrado, ¿sí? Que sus lóbulos están sobre los ejes, ¿vale? Y tenemos los otros 3 cuyos lóbulos son intermedios entre los ejes de coordenadas, ¿cierto? Si nosotros tenemos una estructura, una geometría que es tetraédrica, y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con el octaedro, fíjense que aquí en el origen vamos a tener nuestro ion metálico, nuestro metal, ¿cierto? Teóricamente, cada uno de estos enlaces ángulos, perdón, que hay entre estos enlaces en el tetraedro, todos son, en teoría, ¿cierto? De 109,5 grados. Fíjense que si nosotros hacemos esta representación de esta manera, ninguno de los enlaces está orientado con los ejes cartesianos aquí, ni X, ni Y, ni Z, ¿cierto? Los enlaces no están dirigidos sobre los ejes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el complejo octaédrico los enlaces sí estaban sobre los ejes. Por eso el orbital de z cuadrado y el x cuadrado menos y cuadrado que estaban sobre los ejes eran los más afectados. Fíjense que aquí no. Estos orbitales serían los que estarían menos afectados de todos, porque los enlaces no están sobre los ejes. O sea que los más afectados serían ¿cuáles? Pues los otros 3 orbitales, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa con el desdoblamiento en un complejo que es tetraédrico? Vean que tenemos los 5 orbitales D en un inicio y vamos a tener 3 orbitales que tienen mayor energía, ¿cuáles? XY, XZ y YZ, porque son los que se verían más afectados por esos enlaces que no están sobre los ejes, y los menos afectados serían el z cuadrado y el x cuadrado menos y cuadrado, porque sus lóbulos están sobre los ejes. Entonces fíjense que el desdoblamiento es al revés de un complejo octaédrico. El octaédrico, estos son los de mayor energía y estos los de menor. En el tetraédrico es al revés, ¿vale? Y entonces fíjense también en una cosa, que cuando nosotros determinamos la energía del campo cristalino para un complejo tetraédrico, fíjense que por eso dice una T aquí abajito, ¿cierto? Para indicar que es de campo de geometría tetraédrica. Esa energía de campo cristalino es menos de la mitad que la de un complejo octaédrico. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo que hemos puesto, o que he puesto, perdón, acá, que decía que era de más o menos 20.000 centímetros a la menos uno. Recuerda que lo calculamos ayer, 20.000 centímetros a la menos uno. Este es el delta sub cero de ese complejo de coordinación. Si de casualidad tuviéramos un complejo que también fuera de titanio más 3, pero en vez de tener 6 moléculas de agua, tuviera 4, ¿cierto? Y fuera un complejo tetraédrico, el delta es aproximadamente 4/9 lo de esta vaina de aquí. O sea que sería alrededor de unos casi 9.000, ¿cierto? Centímetros a la menos uno, menos de la mitad, ¿cierto? ¿Eso qué nos indica? Que como los deltas son mucho más pequeños que los que se obtienen en un complejo octaédrico, generalmente los complejos tetraédricos son complejos siempre de alto spin. O sea, en los compuestos complejos tetraédricos no vamos a tener complejos de bajo spin, porque aquí los deltas son mucho más pequeños.
son más pequeños que la energía de apareamiento necesaria para poner dos electrones en el mismo orbital. Entonces siempre vamos a tener complejos que son de alto spin. ¿Listo? En una geometría de qué tipo? Tetraédrica. En el octaedro podemos tener las dos posibilidades, pero en el tetraedro solamente esta. Los deltas son mucho más pequeños, ¿vale? Entonces siempre vamos a tener complejos de alto spin. Tener en cuenta que la distribución de los orbitales es al revés que para los compuestos octaédricos. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, si yo también tuviera un número de coordinación de 4, ejemplo, paladio platino, pero los complejos son cuadrado planares, entonces nosotros podemos tener esta distribución. Fíjense acá. Tendríamos esta distribución. Cada uno de los enlaces que está aquí está a 90 grados, ¿cierto? Del que está al ladito. Si ustedes tienen en cuenta las formas que tienen los orbitales, los que se verán más afectados, ¿cuáles serían? Serían más afectados los lóbulos que estén precisamente sobre el plano XY, ¿cierto? Son los más afectados. Los que están con algún lóbulo sobre el eje Z, pues serán los menos afectados, porque fíjense que claramente la distribución se da en un solo plano que es XY. No hay ninguna componente en Z. Y entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros tenemos un complejo octaédrico, que es esta distribución, ¿cierto? El DZ cuadrado tiene los lóbulos sobre el eje Z. O sea que si yo tuviera una geometría cuadrado planar, ese orbital no estaría tan afectado, ¿cierto? Porque los lóbulos están sobre el otro eje. Entonces, ¿qué pasa si nosotros comparamos la energía de Z cuadrado en un octaedro que en un cuadrado planar? Pues esa energía disminuye porque se verá menos afectado, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con el X cuadrado menos Y cuadrado? Precisamente los lóbulos de ese orbital quedan sobre los ejes. Y fíjense que sería el orbital que estaría interactuando en mayor medida con los ligantes. Entonces, ¿qué pasa con la energía de ese X cuadrado menos Y cuadrado? Aumenta. ¿Sí? Es el más afectado de todos. Obviamente este XZ y YZ no se ven tan afectados porque vean que tienen un componente sobre el eje Z, ¿cierto? Pero este que dice XY también está sobre el plano XY acá. O sea que también se vería afectado, pero no tanto como el X cuadrado menos Y cuadrado, porque sus lóbulos no están sobre los ejes. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ese XY también va a aumentar ligeramente su energía, porque también se verá afectado. Entonces, ¿qué pasa con el desdoblamiento en un complejo que es cuadrado planar? Que el X cuadrado menos Y cuadrado va a aumentar demasiado su energía, que el de Z cuadrado disminuye su energía y que el XY también aumenta su energía porque también se verá afectado. Entonces el desdoblamiento será dos orbitales de baja energía, ¿cierto? Un orbital que está ligeramente por encima, el de Z cuadrado, y el XY y el X cuadrado menos Y cuadrado van a quedar muy arriba. Y entonces, a diferencia de los complejos tetraédricos, en donde el delta tetraédrico es mucho más pequeño que el octaédrico, aquí el delta para un cuadrado planar es mucho más grande que el delta para un complejo octaédrico. ¿Qué significa? Que los complejos, generalmente, que son cuadrado planares, son complejos de bajo spin. ¿Por qué bajo spin? Porque el delta es mucho más grande. E inclusive, aquí yo tengo una imagen que compara precisamente las energías relativas de esos complejos. Vean que por aquí está el octaédrico, ¿cierto? Recuerden que el día de ayer les dije que si nosotros teníamos en cuenta la energía del estado basal por acá y todo esto me representa el delta, este está 3/5 por arriba, 3/5 que vendría siendo 0,6 y este están 2/5 por abajo de la energía del estado basal, que representa 2/5, 0,4, ¿sí?
fíjense qué pasa cuando yo tengo el cuadrado planar. Vean que el cuadrado planar, el X cuadrado, Y cuadrado aumenta mucho su energía y estos de aquí también disminuyen su energía. Vean que aquí el delta es mucho más grande comparativamente hablando. O sea que por eso estos complejos se caracterizan por ser de bajo spin. Y los de tetraédrico que no están ahí son de alto spin. Y fíjense que estas son otras distribuciones que podríamos tener para otro tipo de geometrías. Si fuera bipirámide trigonal, si fuera pirámide cuadrada, ¿qué otras distribuciones podemos tener para esos orbitales D? Pero como les dije al principio de los metales de transición, pues las coordinaciones más comunes son 4 y 6. Por eso es que generalmente a este nivel, cuando uno estudia la teoría de campo cristalino, se enfoca en los complejos que son octaédricos o en los complejos que son cuadrado-planares o tetraédricos, porque son las geometrías o coordinaciones más comunes en los compuestos de coordinación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, para que no se confundan tanto con esto, los cuadrado-planares serán complejos siempre de bajo spin. Los complejos tetraédricos serán complejos siempre de alto spin. ¿Listo? Y de la misma manera como hicimos con los complejos octaédricos, podremos de alguna manera inferir, por ejemplo, las propiedades magnéticas. ¿Sí? Y entonces, a modo de ejemplo, ¿cuántos electrones no apareados podrá tener el ion que es tetraédrico, que es el tetraclorocobaltato 2? ¿Cuántos electrones no apareados podrá tener? ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Lo mismo que con el octaédrico, que lo único que cambiamos fue la geometría. ¿Qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, pero no todos porque es que me saturan el chat y no alcanzo a leer. Entonces la configuración, ¿cierto? Entonces aquí tenemos cobalto, que es más 2. Recordemos que el cobalto trabaja con eh, su configuración electrónica es argón 4s2 y es el 27, ¿no? 3 de 7. Y entonces el cobalto más 2 pues será argón 3 de 7, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, pero como es un complejo octaédrico, significa que el desdoblamiento de los orbitales D es al revés de los octaédricos, ¿sí? Y además, como el delta es mucho más pequeño, menos de la mitad que se obtiene con los complejos octaédricos, los complejos tetraédricos se consideran complejos de alto spin. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a acomodar los 7 electrones de la siguiente manera. Uno, 2, como es de alto spin, el tercero va acá, cuarto, quinto, sexto y séptimo, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos electrones desapareados tendrá ese ion complejo? Pues tendrá 3. ¿Qué significa? Que ese ion complejo será paramagnético. Si nosotros conociéramos el valor del delta, podríamos asociarlo con una longitud de onda y podríamos saber, pues, por ejemplo, el color que tendría ese compuesto, ¿cierto? Porque uno, aquí lo que cambia, es que hay que tener en cuenta que cambia la distribución de los orbitales, ¿no? Esto es un octaedro y en el tetraedro es al revés. Los orbitales cambian, ¿cierto? Porque no son los mismos que se afectan, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta es esta distribución. Lo mismo que yo les decía, siempre un complejo tetraédrico, la distribución de los orbitales será de la siguiente manera. 3 arriba, 2 abajo, ¿vale? Diferente a la del octaedro, ¿vale? Pero John, o sea que digamos, ese como tenía 7 electrones, entonces Sí, primeramente pues debo ubicar los de arriba y no, como, siempre ubicas desde abajo porque recuerda que siempre será desde menos energía a mayor energía. Y si están ah, arriba,
si están arriba, ¿cierto? Quiere decir que tienen mayor energía. Entonces siempre empezarás desde abajo. Siempre. Ah, ok. ¿Sí? Y entonces ahí te dan los 3. ¿Vale? Listo. Respondamos esta otra pregunta que hice por acá. Porfa, me dicen la hora, que no dimensiono qué hora es porque no tengo el celular aquí a la mano. 10:19, no puede ser. ¿A lo bien? Pensé que eran como las 9:40. Pucha, estoy como muy lento. Bueno, dice, los complejos tetracoordinados de níquel 2 presentan geometrías tanto cuadrado-planas como tetraédricas. Dice, las tetraédricas, como la del tetracloronicolato 2, que sería este que está aquí, son paramagnéticos. Las cuadrado-planas, como la del tetracianonicolato 2, son diamagnéticos. Muestre en cada caso cómo ocupan los electrones de los orbitales del níquel 2 en un diagrama propiedad de desdoblamiento del campo cristalino. Entonces, vean que aquí tenemos las dos posibilidades me pierde, dos posibilidades de geometría para un complejo tetraédrico, para un complejo tetracoordinado, tetraedro y cuadrado planar. Y entonces fíjense que aquí en ambos complejos está presente el níquel más 2. O sea que la configuración electrónica del níquel es 4s2, 3d8. Y si yo le quito 2 electrones, la configuración electrónica del níquel más 2 sería argón 3d8 simplemente, ¿cierto? Entonces, si yo voy al primer complejo, que es este que está aquí, el tetracloroníquel, me dice que es tetraédrico. O sea, que el desdoblamiento de sus orbitales D será de la siguiente manera. Tendría que acomodar 8 electrones. Entonces voy a tener 1, 2, ¿cierto? El tercero tendrá que ir arriba. Recuerden que son complejos de alto spin. Tercero acá, cuarto acá, quinto acá, ¿cierto? Y ahora sí, sexto, séptimo y octavo. Y entonces, ¿qué pasó con el níquel más 2 con geometría tetraédrica? Que tiene dos electrones desapareados. Como tienen dos electrones desapareados, ¿qué significa? Que son paramagnéticos, ¿cierto? Paramagnéticos. Pero si tuviera el mismo níquel más 2 en una geometría que fuera cuadrado planar, ¿qué vamos a tener? Recuerden que los cuadrados planares son complejos que son de bajo spin, ¿cierto? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Y entonces fíjense que los 8 en un complejo, si fuera cuadrado planar, todos quedaron apareados. Yo no los puedo encaramar por allá arriba porque este delta es mucho más grande, es más difícil encaramarlo. Por eso digo que son de bajo spin. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que como todos están apareados, pues el níquel más 2 como cuadrado planar será un compuesto que será diamagnético. Entonces, si ven la diferencia, alto spin, si yo tuviera electrones, generalmente son paramagnéticos, ¿cierto? Y los de bajo spin, generalmente, pues si no, si el número es par, pues serán diamagnéticos. Profe, Señora, ay, es que te iba a decir que si podías volver a llenar el de cuadrado planar. por ejemplo, un segundito. Acuérdense acá que nosotros aplicamos la teoría de enlace de valencia precisamente con ese compuesto, ¿cierto? Y les indicaban en su momento que los tetraédricos generalmente se caracterizan por ser paramagnéticos y los cuadrados planares, sobre todo depende del número de electrones, obviamente, tienden a ser diamagnéticos. Y fíjense que aquí nosotros no lo podíamos predecir, pero acá, conociendo que el delta es mucho más grande, entonces sí podemos predecir esas propiedades magnéticas. Entonces son complejos de bajo spin Atala, ¿cierto? Entonces tú los acomodas desde menor energía a mayor energía, ¿cierto? Y entonces, 1, 2, ¿cierto? Porque estos dos orbitales, si te das cuenta, tienen la misma energía. Ujú. 3,
4, el que sigue en energía, 5, 6, el que sigue en energía, 7 y 8. Son complejos de bajo spin. ¿Qué significa? Que tú prefieres que aparearlos antes de montarlos en un nivel de mayor energía. ¿Sí? Por eso la distribución es de esta manera. Ok. ¿Sí? Listo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta está ahí? Más o menos. Fíjense que estamos jugando con esa distribución. Bien. Entonces vamos ahora a hacer lo que alcancemos. Estos ejercicios que incluí en el parcial de hace un año, precisamente. Puse 3 ejercicios. Y los ejercicios que están... Sí, señora. Sí, señora. Si queremos hacer otra cosa, es más complejo. Entonces, en este caso, vamos a hacer estos que están aquí. Ah, pucha, no veo el cursor. Se me pierde. Ya. Voy a cambiarle color porque no veo esa vaina. Vamos a hacer este primero que hice por acá. Y dice, la absorción máxima para el ion complejo que es un complejo cobalto con amoníaco, se encuentra a 470 nanómetros. ¿Cómo se determina eso? Pues se hace el espectro de absorción, ¿cierto? Se determinó, se hizo todo acá en varias longitudes de onda y determinaron que la longitud de onda máxima es 470 nanómetros. Recuerden lo mismo que ustedes hicieron en el laboratorio de Lambert-Beer. ¿Listo? Y entonces nos dicen, prediga el color del complejo. Entonces, si queremos predecir el color que tiene ese complejo, y esto es muy parecido a lo que está en el taller, entonces así que de pronto le resuelvo las dudas a Lady, ¿cierto? Pues venimos acá. Podemos ir a la rueda del color, acá, ¿cierto? Y nos dicen 470. O sea que ese muchacho absorbe alrededor de los 470, que vendría siendo como por aquí, ¿cierto? 470 nanómetros. O sea que absorbe en el azul. Entonces digamos que nosotros podríamos predecir su color y su color sería naranja, ¿cierto? Entonces venimos por acá. Paula, bien. Deina, bien. Perfecto. A se me han adelantado, perfecto, pero muy bien. Entonces aquí el color de ese complejo podríamos predecir que sería naranja, ¿cierto? Porque absorben el azul. Y el punto B que me dice, calcule el desdoblamiento del campo cristalino en kilojoule mol y centímetros a la -1. O sea que podríamos tener acá que ese desdoblamiento del campo cristalino que es octaédrico, ¿cierto? Acá tendría que ser igual a la constante de Planck por la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. Y entonces aquí, la constante de Planck, 6,63 por 10 a la -34 joule segundo, ¿cierto? Por la velocidad de la luz, que es 3, redondeándola, 3,0 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿cierto? Y aquí abajo iría la longitud de onda en metros. O sea que sería 470 por 10 a la -9 metros, lo que es lo mismo, para que quede en notación científica, 4,70 por 10 a la -7 metros. ¿Correcto? Entonces, en vez de esto que no está en notación, lo vamos a poner así. 4,70 por 10 a la -7. Entonces, si me colaboran, porfa, ¿cuánto nos daría ese valor del desdoblamiento del campo cristalino? Entonces nos da 4,23 por 10 a la -19 joule. Pero recuerden que esto está dado por cada ion, en este caso, no por moles, por cada ion, ¿cierto? Entonces, que si yo quiero calcular
lo que tiene un mol, ¿cierto? ¿Cuánto absorbe un mol de ese ion complejo? Pues tendré que utilizar el número Avogadro. Entonces aquí voy a tener que un mol de ese ion, pues tendrá 6,022 por, ¿qué me voy a ir a escribir con esto? 1023 iones, ¿cierto? Y entonces a la final, iones y iones, que no me pase lo de ayer, me quedaría todo en Joule sobre mol, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos daría el desdoblamiento de ese campo cristalino? Ah, Nicolás me dice que es a la menos 21. ¿Menos 21 o menos 19? Bueno, Atala y Deina me dicen menos 19. Ok, gracias. Entonces, chicuelinos, ¿cuánto me daría eso en Joule sobre mol? Entonces ya Catherine ya lo pasó a kilojoule mol, muy bien. Entonces nos daría 254,8 kilojoule mol. Esa sería la energía del campo cristalino, ¿cierto? Dado en unidades de energía, claro está. La otra representación, ¿cierto? Es simplemente sacarle que el inverso a la longitud de onda, que debe estar en centímetros, ¿cierto? Entonces, en este caso, sería 1/4,70 por 10 a la menos 7 metros, o sea, 4,70 por 10 a la menos 5 centímetros, ¿cierto? Porque un metro tiene 100 centímetros. O sea que se sumarían dos posiciones, me daría menos 5, ¿cierto? Es otra manera de calcular ese desdoblamiento de campo cristalino. Si yo hago esta relación por acá, ¿cuánto me daría? 21.276 centímetros a la menos 1. Ese también sería el desdoblamiento del campo cristalino, pero ahora en otras unidades. ¿Listo? Entonces fíjense que es supremamente sencillo. Miro, por ejemplo, si conozco la longitud de onda de máxima absorción, puedo predecir el color que puede tener la complementariedad, ¿cierto? Y aquí, pues puedo determinar el desdoblamiento, la diferencia energética que hay entre los orbitales D. Ese es el primer punto. Y lo puse en un parcial, supremamente fácil, ¿sí o no? El segundo, porque es que no quiero que me coja la noche y se me acabe la clase. Dice, los complejos hexacianoferrato 3 y hexacloroferrato 3, ¿cierto? Tienen ambos al hierro en estado de oxidación más 3. Se puede esperar que ambos complejos sean paramagnéticos, pero sus momentos magnéticos μ son 1,90 y 5,90 respectivamente. Explique esta diferencia por medio de la teoría que más le acomode. ¿Listo? Entonces aquí podríamos aplicar teoría de enlace-valencia y también podríamos aplicar la teoría de campo cristalino. ¿Cómo sería teoría de enlace-valencia? Entonces, recorderis, ¿cierto? Podemos tener los 5 orbitales 3D, 4S, los 3, 4P, ¿cierto? Y aquí podríamos tener el comienzo de los otros. Pongámoslo aquí, ya los puse todos. Entonces este sería 3D, ¿cierto? Porque el hierro, si es más 3, el hierro más 3 tiene configuración electrónica de argón. Los 4 C2 se fueron, es 3D6, o sea que sería 3D5, ¿cierto? Este sería el 4S, este sería el 4P y este sería el 4D, ¿cierto? Entonces vamos a acomodar los 5 electrones que tendría el hierro más 3. Sería 1 por acá, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y entonces nos dicen, ambos tienen el número de oxidación más 3 y ambos complejos son paramagnéticos, pero tienen paramagnetismo diferente, ¿sí?
uno es más paramagnético que el otro. Es más el cloruro que el cianuro, ¿cierto? Y entonces, si queremos justificar, por ejemplo, la del que tiene el ion cloruro como ligante, que es 5,90, pues ¿qué vamos a hacer? Que estos electrones que tenemos aquí no los vamos a parear. ¿Por qué no los vamos a parear? Porque necesitamos justificar un paramagnetismo alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esos ligantes, ¿cierto? Van a llegar y bueno, se van a meter en los orbitales híbridos que tienen nuestro ion metálico, que serían estos 6, ¿cierto? Se combinaría el S, los 3p y los 2d para que entren los iones cloruro, ¿cierto? Entonces se van a combinar, me, se van a hibridar, me van a generar 6 orbitales híbridos sp3d2, ¿cierto? sp3d2, y aquí en esos orbitales híbridos se van a meter los electrones que nos ofrece el cloro, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí estamos justificando la geometría y estamos justificando el paramagnetismo que tiene ese complejo, ¿cierto? Si hacemos lo mismo con el otro complejo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la misma distribución aquí, ¿cierto? Vamos a tener los 5 acá, vamos a tener acá 1, aquí vamos a tener los otros 3 y aquí vamos a tener los otros 5. 2, 3, 4 y 5. De nuevo, este sería el 3D, el 4S, 4P y 4D. Y entonces, ¿qué va a pasar? El compuesto o el complejo es paramagnético. ¿Por qué? Porque el número de electrones que tiene el ion metálico aquí es impar, pero no es tan paramagnético como el otro complejo. Entonces, ¿qué significa? Que en este caso, para poderme ajustar, sí debo aparear los electrones. O sea que aquí voy a poner 2 acá, voy a poner 2 acá y aquí voy a poner 1, el que me quedó desapareado, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a llegar el ligante, que es el ion cianuro, ¿cierto? Y va a formar enlaces con los orbitales híbridos que tiene el ion metálico disponibles. Entonces se van a combinar estos tres y estos tres de acá. Y entonces me van a generar 6 orbitales híbridos sp3d2, ¿cierto? Estoy haciéndolo un poco más rápido porque este carretazo ya lo hicimos, ¿cierto? Y se van a meter los 2 electrones correspondientes al ligante. Entonces aquí en los orbitales híbridos se van a poner los electrones que me ofrece el ligante. Entonces fíjense que aquí igual tendríamos el mismo tipo de hibridación. Estamos justificando que es paramagnético, pero no tan paramagnético como este que está acá, porque este tiene más electrones desapareados que este de acá. Entonces vean que ese también fue una pregunta del parcial. Eso si ustedes quisieran justificar con la teoría de enlace-valencia. Si quisiéramos aplicar la teoría de campo cristalino, vamos a tener dos cosas. Porque solamente caben dos, Carol, ¿sí? Y como nosotros queremos justificar una geometría octaédrica, ¿cierto? sp3d2, significa que me deben quedar sí o sí dos orbitales D disponibles para formar enlaces. Entonces, por eso es que yo los combiné los más que pude para precisamente dejar esos orbitales, esos dos orbitales D que necesitaba. O sea, estos dos que están por acá, ¿sí? Si yo apareo solamente uno, pues me va a quedar solamente un orbital D. Pero entonces no es lo mismo un orbital del 3D que un orbital del 4D. La idea es que sean del mismo tipo de orbital. Entonces por eso voy a dejar dos orbitales disponibles para justificar precisamente ese orbital híbrido que se me va a generar acá. ¿Sí? Entonces digamos que por eso los aparé acá. En el caso de la teoría de campo cristalino, son complejos octaédricos, significa que el desdoblamiento de los orbitales serán 2 de mayor energía y 3 de menor energía, ¿cierto? Eso es lo que deben tener en cuenta de acuerdo a la geometría, ¿no? Bueno, voy a borrar aquí. Esto no me sirve. Voy a ampliar un poco la diferencia. Y entonces con este par de ligantes voy a tener dos comportamientos distintos, ¿sí? El ion cianuro es un ligante de campo fuerte, ¿cierto? ¿Qué significa? Que el delta, la energía de campo cristalina asociada a ese complejo, va a ser grande, ¿cierto?
el ion cloruro es un ligante de campo débil. Significa que el delta asociado pues va a ser más pequeño que el del ion cianuro. Entonces, como el ion cloruro es un complejo de campo débil, ¿cierto? Pues los 5 electrones que hacen parte de la configuración electrónica acá, ¿cómo los voy a poner? Desdoblamiento pequeño, complejo de alto spin. 1, 2, 3, 4 y 5, complejo de alto spin. Cianuro, complejo ligante de campo fuerte, o sea, complejos de bajo spin. ¿Qué significa? Se me perdió otra vez el cursor. 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y entonces miren que puedo justificar esas propiedades magnéticas diciendo, vean, acá con un ligante de campo bajo me quedan 5 electrones desapareados, con un ligante de campo fuerte, ¿cierto? Entonces me va a quedar solamente un electrón desapareado, significa que la susceptibilidad magnética de este es mayor que la de este. Entonces vean que estamos justificando, explicando esas diferencias a partir de las dos teorías, enlace-valencia y teoría de campo cristalino. ¿Listo? Entonces digamos que las tres preguntas, bueno, la primera es de isomería, pero las otras dos muy relacionadas a esto, son muy parecidas a esta segunda pregunta. Ese es lo que me tienen que entregar ustedes el día de mañana, por tarde. 3 ejercicios, ¿vale? Señora, Pero digamos, en el segundo punto que tú dejaste, o sea, yo ya hice lo de los la isómeros. teoría, no, ya hice lo de la teoría del campo cristalino. Ok, Y pues ya la hice y ya me dio y eso. Pero bien. entonces, digamos, cuando dice que la teoría de enlace, o sea, con la teoría de campo magnético, con la teoría de campo cristalino me dio que era paramagnético, Sí. ¿sí? Pero digamos, con la teoría de enlace de valencia, Pues ahí yo, tienes que justificarla, porque recuerda que la teoría de sí, enlace pero Valencia no te predice, sino que tú ajustas lo que te dice experimentalmente para que te dé un soporte. O sea que tienes que ajustar la hibridación de los átomos para que también te dé paramagnético, porque no te pueden dar distintos. no, pero o sea, a lo que me refiero, digamos, bueno, ahí cojo el NH3 como el ligante, ¿sí? Sí, es que no me acuerdo Pero qué es lo que entonces dice ahí el cloro tendría algo que ver. es que no me acuerdo. Dime la fórmula química porque es que no me acuerdo de la fórmula química del compuesto. Pues aparece corchete, cromo, paréntesis NH3, Sí, cierra paréntesis, sí. 6, cierra corchete, cloro Ah, 3. bueno, entonces mira que ya me responde la pregunta. Mira que el cloro está fuera de la esfera de coordinación, o sea que el cloro no es ningún ligante. O sea, el cloro, Ajá. Entonces únicamente sería con las del exactamente, amonio. sí, porque es ¿Sí? lo que me dice la esfera de coordinación. Lo que esté afuera no nos interesa, porque lo de Ah, afuera simplemente es para balancear las cargas. Sí, recuerda lo de la valencia sí. primaria, o Ah, sea que listo, el ya. cloro no, paila, ese no va por ahí. Ah, ok, Listo. listo. ¿Qué hora es, muchachos? Ah, Falta nos faltan 15. 15. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Juliana me pregunta que si no puedo dejar más tiempo para la entrega. Eh, ¿Dejamos más tiempo para la entrega? Juliana dice que porfa. Luis, Alejo dice que sí, Laura dice que sí. Listo, pero entonces lo voy a dejar hasta el domingo, porque es que me va a poner a calificar. Bueno, mañana no, porque mañana es mi jornada de aseo, pero el domingo sí me pongo a calificar todo lo que me hace falta para que solamente me queden los parciales. Listo, entonces lo voy a dejar hasta el domingo. ¿Listo? También les tenía una consultica. Eh,
El parcial. ¿Cuándo lo hacemos? El lunes obviamente no se puede porque es festivo, ¿cierto? Entonces nos queda jueves y viernes. No, puede ser cualquiera de los dos porque realmente las notas hay que entregarlas el 2 de junio. Estoy revisando aquí que 2 de junio es el martes. Sí, el martes se cierra todo. O sea que podríamos hacerlo jueves o viernes. ¿Y por qué no el viernes? ¿Muy mal el viernes? ¿O ya tienen parciales el viernes? Para salir de eso rápido, profe. Ya quiero acabar esta mierda, dice Carol. Salgamos de esto ya. No más. ¿Cuándo tienes un parcial reduro, Juliana? ¿El jueves? Ah, el viernes tienes parcial. ¿De qué tienen parcial? Ah, de fitoquímica. Bueno, listo. Entonces vamos a ajustarlo, porque yo no sé si les dijeron por ahí a otros profes que tenemos que hacerlo en el horario de clase, porque yo tenía pensado hacer el parcial el viernes a las 5 de la tarde, como para tener el aula desocupadita y todo, pues les iba a hacer la consulta. Pero entonces lo dejamos para el jueves, en el horario de 11 a 1, ¿listo? Listo, perfecto. Por mí no hay problema. Y entonces este último trabajito para el domingo. Porfa, no se les olvide que tienen que hacer la auto y coevaluación de los videos, ¿no? Voy a revisar, Laura. Voy a revisar. Igual yo les comento por dónde lo haremos. Digamos que nos pidieron que los hiciéramos en hora de clase precisamente para que nos dieran franjas por horario, para que no estuviera tan saturada en esas horas de clase. Entonces, si es por el aula, esperemos que el jueves no tengamos problema, pero voy a revisar de todas maneras este fin de semana qué otras opciones tenemos, ¿vale? Entonces, no se les olvide lo de los videos de nuevo, voy a dejar la tarea hasta el domingo. ¿Qué más nos queda pendiente? Yo voy a tratar de calificar, pues yo ya califiqué, tengo nota de los pósteres, falta resúmenes, pero recuerden que son notas promedio entre los cuatro, entonces esperemos que todos suban las notas este fin de semana. Pues yo por lo menos sí, que a mí me estresa hacer todo de últimos. Señor, no, pues Atala, pues por mí yo la subiría ya mañana, ¿sí? Porque es que a mí no me gusta dejar eso como con tanto tiempo, ¿cierto? Pero pues es que somos cuatro y pues los cuatro trabajamos de manera diferente, entonces no sé. Por mí que estuvieran mañana ya de una vez. Mañana puedo terminar de revisar los resúmenes y ya. No, no voy a dejar parcial de repaso. No porque se malacostumbran. Esa era la otra pregunta que yo les iba a hacer. Que si lo quieren acumulativo o no. Bueno, creo que Alejandro fue bastante explícito. Dice, cónchale, cónchale, profe, no. Dejémoslo acumulativo, ¿no? Pero ¿qué vamos a preguntar de este corte? Casi nada.
Yo sugiero que sea acumulativo. O mejor no. ¿Solo este corte? Uy, no, profe, es que la teoría orbital molecular y esas cosas, estas vainitas, está pesado, profe, la verdad. Cónchale, porfa, profe. Bueno, listo. Tercer corte. Listo, ya. A ver, espera, espera. Por qué dice que tiene que ser acumulativo? No, 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 digo que no, es una opinión mía. A mí me gustaría acumulativo. Pues el gusto personal, ¿no? No, no es que se tenga. Por eso digo que vamos a dejarlo de tercer corte nada más. Sí, mejor y solo preguntas esto que acabamos de ver y nombre. Bueno, vamos a ver, tercer corte, ¿no? Ay, Tercer sí. corte. Natalie dice que siente que es una trampa. No, tranquilos. Tercer corte. Lo que yo digo, lo cumplo. Solamente tercer corte. No voy a preguntar nada más. Suena sospechoso. No, todo bien. Tercer corte, nomás. Tercer corte. Rela.